Amén. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer tres versículos, el versículo 6, el 7 y el 8. Y recuérdese que continuamos en esta serie titulada Los privilegios del cristiano. Privilegios del cristiano. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Los privilegios del cristiano. Y hoy vamos a hablar acerca de creer en el Dios de la Biblia. Y ahorita le voy a explicar por qué vamos a creer en el Dios de la Biblia. Es un privilegio que usted y yo tenemos como creyentes. El versículo 6, y le recuerdo que Primera de Pedro está casi al final de su Biblia. Y para todas las personas que nos visitan, todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 8. Bueno, mira el versículo 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él, refiriéndose a Cristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, la Biblia habla acerca de creer en el Dios de la Biblia, principalmente porque hoy en día las personas tratan de formar a Dios a su propio antojo, un propio Dios, uno que se acomode a sus necesidades, uno que llene todos los requisitos que él o ella han puesto. Muchas veces ponemos, cuanto de creer se trata a Dios, poner requisitos con respecto a Él. En ocasiones no nos gusta el Dios que la Biblia presenta, entonces decidimos crear uno a nuestra medida. Fue Juan Calvino quien decía, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Palabras de Juan Calvino. Y el sitio Coalición por el Evangelio publicó un artículo basado en esa frase, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y permítame comentarle o citar lo que el artículo dice. Lo interesante de esta cita de Calvino es que apunta al corazón como la fuente del pecado. Es el corazón humano que los estima y valora más que Dios. El corazón toma cosas buenas de Dios y las considera mejor que Dios. Toma la creación y lo pone por encima del creador. Un ídolo es cualquier cosa que captura tu corazón, mente, afecto más que Dios. Ahora, déjeme decirle algo. Somos expertos en crearnos un Dios que se ajuste a nuestra medida, a nuestro antojo. Lo triste del asunto hoy en día es que muchos cristianos también fabrican su propio Dios. Olvidan al Dios de la Biblia y ellos crean su propio Dios. Ellos ven las circunstancias difíciles que enfrentan y niegan al Todopoderoso. Toman la decisión de que Dios no es bueno y que no está interesado en nosotros, o incluso en ocasiones los cristianos creen que Dios es incapaz de poderlos ayudar en las circunstancias que están atravesando. Bueno, esas tres frases déjenme refutarlas con las escrituras. En primer lugar, toman la decisión de crear su propio Dios porque piensan que Dios no es bueno. Mira lo que dice Nahum, el profeta, en el capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que confían en él. Subraya la frase, Jehová es bueno, porque Dios es bueno. En segundo lugar, gente piensa, les dije, fabrica su propio Dios porque piensan que Dios no está interesado en ellos. Vea cuánto Dios está interesado en usted. En Mateo 6:26 dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque su Padre Celestial los alimenta. Y luego vea la pregunta de Jesús y la lógica divina en el asunto. ¿Y no son ustedes mucho más valiosos que ellos? Si usted piensa que Dios nos interesa por usted, usted está equivocado. Usted es más valioso que un ave y Dios alimenta a las aves. En tercer lugar, le dije la frase, o incluso mucha gente crea su propio Dios porque ellos creen que Dios es incapaz de ayudarlos. El Salmo 46:1 refuta ese pensamiento. Dios es nuestro refugio, Dios es nuestra fuerza, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad.
Así que hermanos, estos testimonios que acabamos de ver a través de estos tres pasajes nos afirman que Dios es bueno, que Dios sí está interesado en nosotros y que Dios es más que capaz de ayudarnos en momentos de dificultad, aunque muchas veces no entendemos por qué pasamos lo que pasamos. Gozamos de estos privilegios y uno de los privilegios es creer en el Dios de la Biblia. Cuando entendemos esta verdad, entonces vemos las cosas desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva bíblica. El doctor MacArthur decía que el significado de la palabra Dios era bueno e indica que desde hace muchos siglos el nombre de Dios era sinónimo de bondad. Usted no puede separar la bondad de Dios. Dios sigue siendo la fuente infinita e inagotable de bondad que se muestra en nosotros por medio, incluso vea esto, por medio de cositas pequeñas como la belleza de la creación, por medio de experimentar su misericordia cada día en nuestras vidas. Santiago decía, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces en el cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de creer en Dios, de disfrutar de su bondad para cada uno de nosotros. En pocas palabras, creer en Dios es tener confianza en Él. Por supuesto, creer en Dios incluye reconocer su existencia. La creencia genuina en Dios se basa en quién realmente es Él para nosotros. El principio bíblico es simple. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Véalo conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí está el principio bíblico. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, subraye esto, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que, aunque mucha gente cree que Dios existe y quiere servirle, el Dios que adoran es diseñado por ellos mismos. Les dije, un Dios a la carta, un Dios a mis necesidades. Y con frecuencia las personas recrean a Dios a su imagen y a su semejanza. No es que Dios nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza. No, nosotros también creamos nuestro propio Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vea cómo lo hacemos. Escogemos aspectos de Dios que nos gustan. Entonces creamos nuestro Dios. Escogemos aspectos de Dios que nos convienen. Entonces creamos a nuestro propio Dios. Mire, para mucha gente Dios es simbolizado como un abuelito cariñoso que les da las cosas que quieren para que ellos sean felices. Ese es el Dios que se han creado, el Dios que han diseñado. Creer en un Dios de nuestra propia creación, ¿sabe qué nos muestra? Nos muestra que tenemos una fe inútil. Subrayelo. Tenemos una fe inútil cuando usted y yo creamos un Dios a nuestro propio antojo. Si nuestra creencia se ajusta a la realidad, entonces debemos creer en Dios como se ha revelado Él a sí mismo. ¿Sabe dónde? En la Biblia. Dios trino, perfecto, omnisciente, omnipotente, autosuficiente, inmutable, verdadero, fiel, misericordioso, santo, justo. Y para creer verdaderamente en Dios tal y como Él se ha revelado, debemos definitivamente creer en Jesucristo, su Hijo para salvación. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, hablando de Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria, subraya esto, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice la Biblia, de Cristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es Dios en la carne. Y a través de Él, que es Dios, es que Dios se ha manifestado a nosotros de una manera en la que todos podamos entender. Entonces el apóstol Pedro aquí, en los 3 versículos que leímos, nos presenta 3 citas, 3 pasajes del Antiguo Testamento, donde usa la metáfora de la piedra. Ahorita vamos a verlo, cada uno de ellos, para mostrarnos nuestra posición, bueno, para mostrarnos la posición de Cristo y para mostrarnos nuestra posición en Cristo. Es decir, la clase de privilegios que tenemos cuando hemos creído en el Dios de la Biblia. Note el primer lugar. El primer privilegio que se nos menciona ahí en el versículo 6 es que no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Mira el versículo 6 conmigo, por lo cual también contiene la escritura,
Y note que ahí hay dos puntos y aparte. Pedro aquí está citando un pasaje del Antiguo Testamento que ahorita vamos a ver. He aquí pongo en Sión principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él, subraya esto, no será avergonzado. Uno de los privilegios que gozamos como cristianos es que ya no seremos avergonzados más. Como creyentes no tenemos que avergonzarnos ni de nuestra fe, ni de nuestro Salvador, ni del evangelio que predicamos. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no se avergonzaba porque su mensaje era el mensaje de Cristo, las buenas nuevas. Era el mensaje de salvación, poderoso para cambiar vidas y para todos, dice él, al judío, pero también al griego. Así que cuando usted se sienta tentado a avergonzarse, recuerde que las buenas nuevas se refieren a todo eso, el poder de Dios para salvación. Si nos centramos en Dios y en lo que Él hace en el mundo, entonces nuestra vergüenza, dice Pablo, va a desaparecer. Pedro cita aquí al profeta Isaías en primera de Pedro capítulo 2 versículo 6. Él cita al profeta Isaías para añadir a nuestra lista de privilegios el hecho de que ya no seremos avergonzados nunca más cuando hemos creído en el Dios de la Biblia. Este pasaje nos muestra una importante declaración mesiánica. Mire lo que dice Isaías 28:16. Por lo tanto, este es el pasaje que Pedro cita. Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Note que esa metáfora de la piedra se está refiriendo a Jesús. Una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El hecho de que no seremos avergonzados no es por nosotros mismos, dice Pedro, sino por la piedra escogida, así es como le llama, en la que hemos sido edificados como la casa espiritual. Esta piedra o esta casa espiritual está formada por los creyentes de toda la época, de toda la historia. El Mesías es la piedra especial y es por él que no seremos avergonzados. Cristo, dice la Biblia, está equipado de manera única para su tarea y por lo tanto él es esa piedra escogida, elegida por Dios. Cuando Pedro pronunció estas palabras, escuche bien esto, todos los que estaban allí recordaron lo que ocurrió durante la construcción del templo de Salomón. Dice la Biblia que cuando se construyó el templo de Salomón, los trabajadores prepararon las piedras por adelantado, porque ese iba a ser un lugar especial, un lugar de honra para Dios. Así que ningún martillo podía estar sonando ahí, ninguna herramienta podía estar haciendo ruido ahí. Era un lugar especial, un lugar donde la presencia de Dios iba a habitar. Entonces lo que hicieron fue que los trabajadores trabajaron las piedras en el lugar donde las encontraban y luego las traían listas solamente para ser ensambladas. Solamente para ser ensambladas. Dice en Primera de Reyes capítulo 6 versículo 7. Esto fue lo que los judíos en el tiempo de Pedro recordaron cuando Pedro hablaba de la piedra angular. Primera de Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían, escuche bien esto, ya acabadas. De tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Es decir, que los artesanos contratados por Salomón cortaron y moldearon cada piedra a su tamaño perfecto y determinaron el lugar exacto donde esa piedra iba a encajar perfectamente. Cuando ellos llevaron la piedra al templo, simplemente la pusieron donde tenía que ir. Imagina qué precisión al momento de cortar esa roca. ¿Se imagina qué precisión al momento de darle forma? Y con todo esto, solo unos pocos ajustes, y esa piedra en el templo era colocada con exactitud. Dios, hermanos, escuche bien esto, porque esta es la analogía de Pedro. Dios hizo a Cristo como el fundamento sobre el cual iba a construir su templo espiritual, hecho de todos los que hemos creído en el Hijo de Dios. Él fue preparado para nuestra salvación, dice la Biblia, antes de la fundación del mundo. Primera de Corintios 3:9 dice, en efecto, todos nosotros somos, subraya esto, colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Vea cómo el apóstol Pablo nos describe, son el edificio
de Dios. Usted y yo somos el edificio de Dios, el templo del cual Pedro habla. Según de Timoteo 1, 8 al 9, el apóstol Pablo continúa diciendo: por tanto, subraya esto, no te avergüences, porque no seremos avergonzados más de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, Cristo no solo es la piedra viva y escogida, sino también una piedra preciosa, dice el apóstol Pedro. Y esto significa que su valor es inigualable, es costoso, es irreemplazable. A eso es lo que el apóstol Pedro se refería. Cristo es irreemplazable porque Él es la piedra angular, la piedra más importante de la construcción. La frase piedra del ángulo indica una piedra angular principal y describe la piedra que establece todos los ángulos adecuados para el edificio. No sé si usted sabía esto, pero en las construcciones hoy en día se ponen láseres para medir o para que las líneas estén derechas o para que los ángulos quedan en el lugar correcto. Bueno, Cristo era esa roca, la roca que pintaba los ángulos, que pintaba las líneas. Es como lo más parecido en nuestros días a la plomada que se usa en las construcciones. Establecer líneas horizontales y líneas verticales de la construcción. Dios se encargó de asegurar con precisión su casa espiritual y por lo tanto la piedra angular tenía que ser perfecta. Cristo Jesús, el único que podía ser perfecto y establecer todos los ángulos de la casa. Era la piedra del ángulo perfectamente escogida, dice Pedro, Jesucristo. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Subraya esto: el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Él es la piedra angular. Y cuando usted y yo descansamos en el fundamento perfecto y creímos en Él para salvación, entonces gozamos del privilegio, un privilegio que nadie puede quitarnos, y es el de no seremos avergonzados, no seremos engañados, no seremos defraudados. Si usted ha puesto en Cristo su confianza, nunca será decepcionado por Él. Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y luego vea cómo lo compara: porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Por el contrario, dice Jeremías, en lugar de ser avergonzados, estaremos seguros en Él. Jesucristo es perfecto, exacto, preciso, sobre quien Dios construyó su iglesia. Y nosotros, les dije, somos los ladrillos que construyen esa iglesia. Entonces nadie está desalineado. En Cristo nadie se cae de la estructura. En Cristo todo encaja perfectamente. En Cristo todo permanece allí. La traducción que el historiador y escritor de himnos de la iglesia del siglo XIX, John Mason Neal, hace sobre este versículo en un himno que dice, está ahí en sus notas: seguro cimiento Cristo ha sido hecho, Cristo la cabeza y piedra angular, escogido del Señor y precioso, une a toda la iglesia en una sola, la ayuda eterna de la santación y su única confianza. En primer lugar, el primer privilegio: usted y yo no seremos avergonzados. Pero note en segundo lugar, porque Pedro en este pasaje, citando el Antiguo Testamento, nos presenta otro privilegio, y ese privilegio es que reconoceremos la honra de Cristo. Reconoceremos la honra de Cristo. Mira el versículo 7 ahí en su Biblia. Dice el apóstol Pedro: para vosotros pues, los que creéis en Él, precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Mire, la Nueva Traducción Viviente, la traducción que está ahí también en sus bosquejos, dice que nosotros, como piedras vivas, reconocen la honra que Dios le ha dado. Reconoceremos la honra de Cristo.
debido al valor que Él tiene. Él es precioso. Como creyentes tenemos afecto por Cristo y la manera en la que damos afecto a Cristo es honrándole a Él por quien Él es. Este es un privilegio exclusivo de los cristianos. Juan capítulo 8, versículo 42 dice, Jesús hablando, dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En Juan capítulo 14, versículo 21, el mismo Cristo hablando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Así que, hermano, creer en Cristo, amar a Cristo y honrar a Cristo son privilegios que van de la mano, disponibles para todos los creyentes de todas las épocas de la historia, porque solamente los que creen pueden manifestar un amor incomparable para nuestro Señor y Salvador, a pesar de que Él es la piedra del ángulo. Es rechazada por desobedientes e incrédulos. Él es precioso para todos aquellos que hemos creído en Él. Y una manera de saber si una persona tiene fe bíblica verdadera es ver si es verdaderamente Jesús precioso para él. Verdaderamente Jesús precioso para él. Mire, cuando Charles Spurgeon tenía 16 años, él predicó su primer sermón en una casa del pueblo a mucha gente pobre. Mire, había gente de escasos recursos ahí. Charles Spurgeon predicó su primer mensaje. El texto que escogió Spurgeon para predicar su primer mensaje fue Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Escuche bien, de su propia boca Spurgeon dice que él no piensa que pudo haber predicado ningún otro pasaje de la Biblia. Y él dijo, y cito, está ahí en sus notas, pero Cristo fue precioso para con mi alma y yo estaba en el pleno de mi amor juvenil y no podía quedarme callado cuando un precioso Jesús era el tema central de mi predicación. Ahora, déjame hacer una pregunta. ¿Es precioso Jesús para usted? ¿Es precioso para su alma? Recuerde que su condición depende de la respuesta a esa pregunta. ¿Es precioso Jesús para mí? Si usted cree que Él es precioso para usted, Él es precioso para usted, entonces usted es creyente. Usted entiende Juan capítulo 3, versículo 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree, escuche bien esto, ya ha sido condenado. Así de importante es la respuesta a esa pregunta. ¿Es Jesús precioso para mí? El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, note que aquí Jesús no dice que va a ser condenado. No, usted ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, muchas veces la gente trata de salvarse de lo que teme poniendo su fe en cosas que tienen o hacen. Por ejemplo, las buenas obras, su capacidad, su inteligencia, su belleza, su dinero, sus posesiones. Pero solo Dios puede salvarnos de lo que verdaderamente debemos temer. ¿Y sabe qué es eso? La condenación eterna. Pero si usted no ha creído, usted ya ha sido condenado. Confiamos en Dios reconociendo la insuficiencia de nuestros esfuerzos para alcanzar la salvación y pidiéndole que haga su obra a favor nuestro. Cuando Jesús habla acerca del que no cree, se refiere a aquel que rechaza por completo al Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. El comentarista David Gusick afirmó que Cristo es precioso intrínsecamente, Cristo es precioso positivamente, Cristo es precioso comparativamente, Cristo es precioso superlativamente, Cristo es precioso adecuadamente a la necesidad de cada creyente. Tenemos el privilegio de honrar a Cristo porque Él es precioso. Una versión en inglés se traduce este pasaje como, por lo tanto, ustedes que creen en su preciosura. Y esa es la base de las palabras del escritor G. Campbell Morgan, que decía, la declaración no es que los creyentes conocen la preciosura de Cristo, sino que la comparten. Las cualidades de Cristo que crean su preciosura y su honor están disponibles, dice este escritor, para cada creyente. Solamente los que hemos creído podemos amar a Cristo como Él desea que lo hagamos.
Pero escuche bien, en contraste a aquellos que amamos a Cristo, están los que no creen. Los que aman a Cristo y los que no creen. Los que lo desecharon, dice el versículo 7. Mire el versículo 7. Desecharon. Ya lo encontró. Subráyelo ahí en su Biblia. El Salmo 118 dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es una profecía de lo que Cristo iba a padecer. Lo iban a desechar, pero al desecharlo le iban a dar la importancia que él se merece. Mateo capítulo 21, versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Está citando el salmo que acabamos de leer. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús aquí hace referencia a sí mismo, una piedra del ángulo, que es el punto de inicio de cada edificio. Les dije, todo se traza en relación a esa piedra principal, en conexión a la piedra del ángulo, y porque está en el ángulo, esa misma piedra sirve como punto de partida para dos muros. Debemos honrar a Cristo. Primera de Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo lo que les pida, razón de la esperanza que hay en ustedes. Así que, en primer lugar, tenemos el privilegio de que no seremos avergonzados. En segundo lugar, tenemos el privilegio de que reconoceremos la honra de Cristo. Pero Pedro nos presenta aquí en este pasaje un tercer privilegio, citando siempre el Antiguo Testamento. En tercer lugar, dice el versículo 8, no tropezaremos. Mira el versículo 8. Es el tercer privilegio. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en las palabras, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esa piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y aquellos que rechazaron a la piedra del ángulo, dice Pedro, son los que se niegan a construir sobre él, se tropiezan sobre él. En vez de ser salvación, Jesús se convierte en una roca que los hace caer. Mire, es decir que cuando usted rechaza a Cristo, esa misma roca lo hace tropezar su vida. Es decir que el rechazo de estas personas para Cristo fue trágico. Pero no nos sorprende que ellos hayan rechazado y que hayan tropezado. Aún en nuestros días la gente continúa rechazando a Cristo. Aún en nuestros días la gente rechaza a Cristo. Mire, rechazamos a Cristo cuando elegimos amar más las cosas de este mundo en lugar de amarlo a Él. Después nos damos cuenta que fue una terrible decisión, pero rechazamos a Cristo. ¿Se recuerda del joven rico? Este muchacho que llegó ante Jesús y le dijo: mira, yo quiero seguirte, quiero andar donde tú andas. Quiero ser uno más de tus discípulos. Y en este intercambio de palabras, Jesús le dice que si conoce los mandamientos, él presume que los conoce desde que era niño. Pero cuando Jesús le pide que haga un cambio drástico en su vida, dice la Biblia que el joven rico le dio la espalda. Mateo 19:22. Cuando el joven oyó, se fue muy triste porque era muy rico. Quiero que subraye esas dos frases porque hacen un contraste. Se fue muy triste porque era muy rico. Muy triste, muy rico. Es decir, que este hombre tuvo la oportunidad de seguir al maestro bueno, como él le llama. Cuando se acerca a Jesús le dice: maestro bueno, la piedra angular. Pero la roca en la que podía edificar su vida y ministerio terminó tropezando con ella. Terminó tropezando con ella. La roca en la que podía ser su base de su vida y de su ministerio terminó siendo la roca que lo hizo tropezar. Él amó más las cosas de este mundo que a su Señor. Así que, al hablar de la piedra de tropiezo, el apóstol Pedro está citando nuevamente, les dije, una profecía del Antiguo Testamento. En los 3 puntos lo hace. Ahora cita Isaías capítulo 8, versículo 14 y 15. Entonces él, dice el profeta Isaías, será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red
al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Aquí se profetizó que el Mesías sería considerado no solamente una piedra angular, no solamente una piedra preciosa, escogida, y ya todo lo que ya dijimos, sino también una piedra de tropiezo para aquellos que lo rechazarán deliberadamente. Entendiendo la analogía, hermanos, una piedra de tropiezo era un pedazo de roca con el que las personas podían tropezar mientras caminaban por un camino. Una roca. Mire, para los que alguna vez hemos usado una motocicleta como un medio de transporte, les comento que en Guatemala usar una motocicleta es el medio de transporte común, porque es más barato y porque es más efectivo en cuestiones de gasolina. Pero si usted alguna vez ha manejado una motocicleta o ha usado una motocicleta como su medio de transporte diario, sabe que una pequeña roca que la llanta toque a cierta velocidad puede hacer que usted se caiga de ella, incluso hasta que se mate. Una pequeña roca. Bueno, entendiendo la analogía que el apóstol Pedro está usando aquí, Jesús es la roca con los que la rechazan, tropiezan, y también es el suelo en que el orgulloso religioso se estrella. Es decir, él es la piedra de tropiezo. Pero también el apóstol Pedro le llama, mira el versículo 8, piedra de tropiezo, y escuche bien esto, y roca que hace caer. Esa expresión roca que hace caer hace referencia de Pedro a un tramo rocoso contra el que después de tropezar alguien se puede estrellar. Eso es lo que Pedro está diciendo. Es decir, que Jesús es la roca con la que una persona se tropieza y Jesús es el suelo en el que el orgulloso religioso se estrella cuando se va a caer. En el simbolismo de Pedro, los judíos desecharon la verdadera cabeza del ángulo para luego tropezar con ella y terminar siendo aplastados por la misma roca. Y esa roca es Cristo. Mire lo que dice Lucas capítulo 20, versículo 17 al 18. Pero él, mirándolos, les dijo, escuche bien, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores, vuelve a citar el Salmo, ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuche bien esto. Todo el que cayere sobre aquella piedra, no que se tropezara, sino que el que cae sobre ella, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, será despedazado. Pasar por alto, hermanos, la piedra angular fue peligroso. Una persona podría tropezar o ser despedazada, dice aquí, juzgada, castigada. Los comentarios de Jesús eran ocultos para los líderes religiosos. Ellos no tuvieron dificultad en interpretarlos. Ellos quisieron arrestarlo de inmediato cuando Jesús les dice, miren, ustedes se van a tropezar en una roca y esa roca los va a terminar aplastando. Eso es lo que Jesús les está diciendo. El Salmo 118, versículo 22 dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, permítame mostrarle que esa roca que hace caer significa literalmente la piedra de tropiezo. Es decir, que las dos frases tienen una similitud. Cualquiera que rechace a Jesucristo, dice Pedro, tropieza y cae sobre quien es él al negarse a ver o a reconocer que él es el fundamento de nuestra vida espiritual. Y la relación que usted y yo tengamos con Dios depende de ese fundamento. Los judíos tropezaron con su Mesías tanto que lo crucificaron. 1 Corintios 1, 22 a 24 dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente, note la analogía de Pedro, la misma que Pedro hace, la usa Pablo y la misma que Pablo menciona, la menciona Jesucristo, tropezadero. Y para los gentiles locura, mas para los llamados, eso para usted y para mí, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, les recuerdo que los judíos esperaban la figura de un rey poderoso que derrotara a Roma y que estableciera su reino aquí en la tierra, pero en cambio se encontraron con Jesús, un humilde siervo que iba a sufrir y no solamente eso, que estaba dispuesto a entregar su vida en una cruz. Eso era parte del plan de Dios para la salvación. Aquí Pedro explica
¿Por qué los incrédulos tropiezan con la piedra angular? Porque dice él en el versículo 8, léalo conmigo por favor, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron, subraya esto, en la palabra. ¿Sabe cuál fue el problema del por qué esta gente tropezó? Porque desobedecieron la palabra de Dios. Se negaron a creer en el mensaje del evangelio. No tropiezan accidentalmente con la roca que hace caer, como la gente muchas veces tropieza y cae. No, no, no. Esta gente rechazó voluntariamente la piedra y por lo tanto terminó tropezando con ella. Rechazó el evangelio que se les predicaba. Pedro habla aquí de una rebelión, escuche bien y subraya esto, voluntaria. Ellos voluntariamente rechazaron a Cristo, ellos voluntariamente desobedecieron el evangelio y como consecuencia de ello terminaron tropezando con el evangelio. Si alguien rechaza a Cristo, hermanos, la negativa de esa persona se convierte en su propia perdición. La roca que los hace caer y esa roca después cae sobre ellos. Lamentablemente, demasiadas personas, tanto religiosas como mundanas, siguen tropezando con él hoy en día. Mire, cuando Jesús habló de sí mismo como la piedra, también habló de lo que esperaba de quienes lo rechazan. Mire lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 44. Por cualquiera que tropiece con esta piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quien les caiga encima. Pero usted y yo tenemos el beneficio, usted y yo tenemos la bendición, usted y yo tenemos el privilegio, en tercer lugar, de que nunca, no vamos a tropezar más. Si usted ha creído en Cristo para salvación, usted no va a tropezar más. Ahora permítame terminar con esto. Para Dios y Padre, Jesucristo es la piedra viva, escogida, preciosa. Para usted y para mí como creyentes, Él es nuestra roca, dice, confiable para salvación. Para el mundo incrédulo, aquellos que han rechazado a Cristo, Jesús es la roca rechazada que hace caer. Pero para los que creen en Dios, en el Dios de la Biblia, usted y yo gozamos del privilegio de no ser avergonzados, de honrar a Cristo y de no tropezar más. Él es la roca de nuestra salvación. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y piense por favor un segundo. ¿Ya ha creído usted en Cristo para salvación? ¿Ya ha creído en Cristo usted para salvación? ¿Ya ha creído usted en el Dios de la Biblia? ¿O es usted de aquellos que decide hacerse su propio Dios? ¿Usted ha tomado cualidades de Dios que le gustan y usted se ha hecho su propia imagen de Dios? No, mis hermanos. Necesitamos creer en el Dios de la Biblia. El Dios que nos presenta religión más relación. El Dios que nos ha mostrado que podemos tener privilegios exclusivos para usted y para mí. Pero creemos en el Dios de la Biblia cuando nos acercamos a Jesucristo, su Hijo, la piedra angular. Este es el momento en el cual usted puede entregar su vida a Cristo. Poner a Jesús como la base de su vida espiritual, de su relación con Él. Si usted está aquí, es porque Dios quería que estuviera aquí, escuchando el propósito. Y el propósito es que usted se acerque a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios, y gracias por el privilegio que nos das de amarte. Bendice este momento. Gracias, Señor, por estos privilegios que obtenemos cuando nos acercamos a ti, Señor. Gracias porque a pesar de las circunstancias que podemos experimentar, tú tienes el control de todo en nuestras vidas, Señor. Tú eres fiel, grande y bondadoso. Por eso te amamos, Señor.
Gracias por el privilegio de acercarnos a ti. Gracias porque podemos honrarte con todo nuestro corazón. Gracias por lo que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados. Él entregó su vida por nosotros. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a Él, piedra viva. Y nosotros a vivir como piedras vivas. A vivir como piedras vivas, escogidas para un propósito especial. Gracias, Señor, por esta tarde y gracias por la bendición de acercarnos a ti y el privilegio de gozar de tu presencia. Bendice este momento, mi Dios. Ayúdanos a poner todo delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Les pido, iglesia, que se ponga de pie, por favor. Me acompaña a cantarle al Señor: si tú seas esa roca